Hola, hola, ya estamos regresando a nuestro Simposio Mundial de Educación y Salud Mental en tiempos del COVID-19. Y vamos a continuar con el segundo conferencista de nuestra jornada. Hay que felicitar pues a la audiencia, ¿no? Tenemos cada vez más personas conectadas y aunque este evento no se mide por el número de personas que se conectan, sino por el efecto que podemos tener en las personas conectadas para que estén mejor, para que estén más informadas y para que pasen mucho mejor esta situación que estamos viviendo, no deja de ser gratificante para el equipo organizador que tantas personas estén acompañándonos en estas dos jornadas del día de hoy. Muy bien, ahora nos acompaña el doctor Juan Fernando Martínez desde Puerto Rico. El doctor Juan Fernando Martínez eh, es doctor en psicología con énfasis en neurociencia cognitiva aplicada. Es director ejecutivo de la certificación profesional en neurociencia cognitiva aplicada a la gerencia Neuromanagement, división de educación continuada de la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico. El doctor Martínez es director ejecutivo de la certificación profesional en neuromarketing y neuroventas, división de educación continuada, director ejecutivo de la certificación profesional en neuroeducación, conferenciante en temas de liderazgo en distintos foros de Puerto Rico, incluyendo las convenciones de ASCD de Puerto Rico, la convención de la Asociación de Educación Privada, la convención de SACNAS y otras en Estados Unidos. Conferencista internacional en temas de neurociencia cognitiva aplicada, desarrollo y ofrecimiento de talleres en las diversas áreas de educación, enmascados en las nuevas tendencias y paradigmas de la educación para el siglo XXI. Además, es un gran amigo, un excelente conferencista y el día de hoy él nos va a compartir un tema muy importante. Nos va a hablar de los sistemas educativos mundiales y su cambio a partir del COVID-19. Quedamos entonces en las expertas manos del doctor Juan Martínez. Bienvenido. Hola, hola. Saludos a todos. Bienvenidos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy para trabajar este tema tan interesante y visualizar en efecto todos los elementos que esto conlleva. Como dijo el doctor Santiago, estoy en Puerto Rico ahora mismo y voy a hablar con ustedes sobre el tema que se llama el simposio los sistemas educativos mundiales a partir del COVID-19. Y es bien interesante este tema que le vamos a estar mostrando, porque en cierta manera tenemos que darnos cuenta y preguntarnos qué es lo que ha pasado en este año 2020. Y esto es bien interesante verlo por el hecho de que han ocurrido un sinnúmero de cambios y el año 2020 prácticamente está enmarcado en lo que es quizás la crisis más grande que se haya visto sin precedentes a nivel mundial y que muchas veces el cerebro recibe demasiados niveles de estrés y uno de ellos se recibe precisamente cuando entramos en crisis, pero las crisis son relativas para algunas personas. Por ejemplo, todos estamos viviendo esta crisis, pero si usted le pregunta a personas de diferentes lugares y de diferentes áreas en particular, usted se va a dar cuenta que la última crisis vivida varía en diferentes personas. Usted le pregunta a los Estados Unidos continentales que recuerden la última crisis antes del COVID-19 y probablemente el 80-90% de las personas va a ir directo a las Torres Gemelas. En el caso de Puerto Rico, pues quizás iríamos 2 meses atrás del terremoto y quizás un año atrás cuando sacamos al gobernador y quizás un año y medio atrás cuando hablamos del huracán María que prácticamente devastó esta isla. Así que el año 2020 ha comenzado con una serie de eventos que no se pueden controlar y entre ellos pues el COVID-19, que es el eje fundamental de este evento que estamos presentando en el día de hoy. Así que es un evento definitivamente sin precedentes, es un evento salubrista, de salud pública, es un evento que cuando inicia para finales de diciembre del 2019, hace 3-4 meses atrás, se veía como algo aislado en Wuhan, China, y eso va a estar ocurriendo ya y de momento empieza a expandirse de una manera exponencial y extraordinaria.
y nos estamos dando cuenta y hemos desarrollado una complejidad extraordinaria para detenerlo. O sea, todo el mundo está trabajando para detenerlo, pero se ha desarrollado una complejidad extraordinaria para detenerlo. Esto definitivamente ha detenido la economía a nivel mundial y, por supuesto, y sobre todas las cosas, ha trastocado severamente todas las instituciones conocidas. Y es que es un evento que ningún ser mortal que esté vivo en este tiempo y en esta generación haya vivido jamás. Así que dentro de esas instituciones trastocadas, entre los sistemas educativos en todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la educación graduada a nivel de educación superior. Así que la pregunta obligada es, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? Esto ha caído de momento, ha llegado de momento, prácticamente en el tiempo que llegó no lo vimos venir, aunque hemos visto cantidad innumerable de videos de ex políticos en diferentes partes del mundo indicando hace tiempo atrás que esta posibilidad existía, que era una posibilidad constante, que se podía dar esta posibilidad. Sin embargo, la posibilidad llegó y aparentemente no estábamos listos para ella. Así que vamos a dar una mirada al pasado en términos precisos de lo que es el concepto o el evento. Vamos a dar una mirada en términos de educación. Fíjese que los procesos educativos, la forma en que se lleva a cabo el proceso de la enseñanza, el pan de la enseñanza, tiene sus orígenes en elementos basados en la psicología de cómo es que mejor aprende el ser humano. Cómo es que definitivamente este ser humano va a tener la capacidad de aprender, va a tener la capacidad de desarrollarse. Y fíjese que de primera intención hablamos del conductualismo. ¿Qué era el conductualismo de manera general y público general que todo el mundo entienda? Era la forma en que se creía que a principios ocurría la educación, donde una persona que tenía el conocimiento tenía herramientas específicas y estrategias específicas para transmitir ese conocimiento a los estudiantes. Y se veía como un elemento de A hacia B, es decir, el input era en A, el conocimiento del profesor, y la salida era en la ganancia educativa que ese estudiante podía recibir o podía ganar. Tiene sus orígenes en los estudios de los famosos perros de Pavlov, donde él le ponía el alimento al frente, el perro salivaba. Esto se extrapoló después por otros psicólogos y psiquiatras a elementos en humanos, y se dijo que existía una relación donde el docente era el que tenía el control específico del proceso y eventualmente sus estudiantes eran como esponja que recibían todo lo que el profesor decía y no contradecían, porque la eminencia era el profesor, era el docente, y cada vez que el docente decía algo y el estudiante no estaba de acuerdo, el docente le decía, es lo que yo diga, pero profesor, el libro dice otra cosa, el libro está equivocado, aquí el que sabe soy yo. Eventualmente se continúa este proceso educativo y se empieza a liberar un poco ese aspecto desde el punto de vista que el docente podía, que el estudiante, perdón, podía darle un poquito de libertad a su pensamiento basado en los postulados que establecía el docente. Y esa es la teoría cognitivista, donde gente como Piaget, Dewey, fueron aportando grandemente, que prácticamente le podían decir, óigame, docente, está bien que usted tenga el conocimiento exacto, pero el cerebro del estudiante tiene la capacidad de recibir lo que usted está diciendo y de argumentar y poder diferir. Y ahí se desarrolla esa teoría cognitivista, donde de primera intención se percibía que el estudiante tenía un poquito más de control, pero definitivamente el control todavía permanecía en el docente, que diseñaba el 100% de todas y cada una de esas actividades. Finalmente llega un poco más de liberación y es el constructivismo, y todavía mucha gente piensa que esta es la teoría actual en la que estamos viviendo, pero esta teoría se desarrolló hace más de 100 años atrás. Y este proceso constructivista, hoy en día, en aquel tiempo, lo que establecía básicamente es, no señores, ustedes están equivocados, la manera en que un estudiante se forma de manera integral y específica es aprendiendo haciendo, a través de eventos pragmáticos, eventos prácticos, aprendiendo haciendo. Y se decía que mientras más multisensorial y vivencial fuese la experiencia de aprendizaje, mayor iba a ser las posibilidades de éxito de que ese aprendizaje ocurriera. Y eso suena muy bonito, y de hecho sentó las bases para lo que la neuroeducación o la neurociencia cognitiva aplicada
trata de explicar hoy en día a través de cómo funciona el cerebro en los procesos educativos hoy en día. Es bien interesante ver que tenemos entonces una ventana de 300 años, porque fíjese por qué de 300 años. El sistema educativo, más que menos, si empezamos por los sistemas públicos en cada uno de nuestros países, sabemos que están en un elemento, podemos decir, atrasados, y aún la educación privada todavía mantiene sus bases, porque independientemente, si usted piensa en el vehículo que usted conduce en el día de hoy, lo compara con un vehículo de hace 10, 15 años atrás, usted se va a dar cuenta de elementos, extraordinarios y esenciales que están ocurriendo. Su vehículo es totalmente distinto al que hace 10 años atrás. Fíjese también su teléfono. El teléfono que usted está utilizando hoy en día es un teléfono que es muy distinto al que usó no hace 10 años, hace 5 años. Pero fíjese en el sistema educativo que todas sus bases están muy parecidas a lo que ocurría hace 100 años atrás, 150 años atrás. Un sistema educativo que mantiene sus bases en el siglo XIX. Usted y yo, como docentes formados en el siglo XX, pero tenemos que atender unos estudiantes que estamos formando en el siglo XXI. Y aquí entra la etapa generacional, baby boomers. Tenemos generación X, tenemos generación Y, y estamos atendiendo estudiantes de la generación Z, que son estudiantes que su nivel de atención es distinto al nuestro, que su nivel de activación para hacer es totalmente distinto al nuestro. Y es importante que entendamos que esta ventana de 300 años, con un sistema educativo del siglo XIX, con docentes formados del siglo XX y estudiantes del siglo XXI, definitivamente nos ha abierto a nosotros la visión de que hay una incompatibilidad extraordinaria entre los sistemas educativos que tenemos y las demandas de la sociedad. Las demandas de la sociedad, cada día, cada empresa, cada compañía que quiere contratar un egresado de su universidad, de su sistema educativo, demanda competencias y herramientas neurálgicas para cualquier proceso que vayan a ejercer. Y cuando hablo de que hay una incompatibilidad, piense por un momento cuando usted se graduó de su licenciatura, de su escuela superior, que es liceo, de su bachillerato, de su maestría, incluso de su doctorado, que usted salió, tiene su título en la mano, usted es capaz de decir, wow, estoy preparado, y cuando llega a su lugar de trabajo se da cuenta que usted no sabe nada, que el 80% de las cosas que usted ha desarrollado las aprendió por su cuenta. ¿Por qué? Porque las demandas de la sociedad van mucho más rápido que la manera en que un sistema educativo complejo puede adaptarse y puede actualizarse. Y eso es bien interesante que lo veamos, porque fíjese en la imagen, tenemos un salón a la izquierda en blanco y negro y tenemos un salón a la derecha muy colorido, pero la esencia sigue siendo la misma, donde un docente tiene un control específico. ¿Y por qué estoy haciendo básicamente este recuento histórico? Porque es que los sistemas educativos no se tienen que transformar porque llegó el COVID-19. El COVID-19 ha sido un catalítico, un agente acelerador de los cambios, porque hemos estado viviendo un elemento que hemos escuchado todo el tiempo. La educación se tiene que transformar, la educación tiene que acelerar los pasos, la educación tiene que ser modificada, tiene que cambiar paradigma, tiene que romper esquemas. ¿Y sabe qué es lo que ha ocurrido? Que llegó el COVID-19 a decirte, llegó el momento. A partir de este momento ya no lo puedes postergar más. Tienes que empezar a desarrollar competencias basadas en la realidad actual en que estás viviendo. Y tienes que coger el plan estratégico que tenías antes del COVID-19, ya sea a 3 años o a 5 años, y tienes que romperlo. Y porque toda la realidad ha cambiado. Toda la institución ha cambiado. Si tu plan operativo, si tu plan estratégico estaba dividido en planes operativos anuales, todos esos planes operativos anuales tienen que ser revisados. Así que la reacción mundial de los sistemas educativos ante el COVID-19 ha sido diversas formas. Por ejemplo, hubo universidades que le dijeron, señores, nos tenemos que ir a la virtualidad ya. Ese viernes, cuando cerramos, el lunes tenemos que amanecer en virtual. Y hubo algunos sistemas educativos que lo que hicieron fue literalmente prender un botón. ¡Pum! Ya estamos en virtualidad, porque eran escuelas que habían caminado, habían adelantado y habían puesto en práctica ese elemento de decir, tenemos que caminar a la virtualidad, y lo habían hecho, y no solamente se había quedado en proceso de planificación. Sin embargo, mientras hubo escuelas que caminaron y dijeron, vamos a trabajar, vamos, aquí estamos, ya somos virtual, no tenemos ningún problema,
Hubo otras escuelas que dijeron, vamos a trabajarlo. Y en vez de haber sido proactivos, como fueron esas otras escuelas que ya estaban en la época virtual, si estamos hablando específicamente de la virtualidad, hubo otros que dijeron, vamos a trabajarlo, y como decimos en Puerto Rico, a cantazo, a golpe, hemos salido. Es como el hecho de que cuando usted no aprendió el PowerPoint, hacer este tipo de presentación, porque cogió un curso y pagó un diplomado para hacerlo. Usted lo aprendió porque su profesor algún día le dijo, para el viernes tienes una presentación. Pues así hay algunas universidades, que es el recuadro del medio, instituciones educativas, que han hecho que vamos a trabajarlo. Y han ido en la marcha reactivos, como decimos aquí, bomberos apagando fuego. No desarrollamos estrategias específicas para nosotros poder caminar y poder nosotros decir, ¿qué vamos a hacer cuando llegue? No, ya llegó y tenemos que resolver. Así que hay gente que está en ese proceso y han ido mejorando a medida que el mismo avanza. Sin embargo, todavía tenemos instituciones educativas que están con la boca abierta, con los ojos bien abiertos, con las manos levantadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no habían dado pasos adicionales, porque habían escuchado que venía, pero se habían mantenido en un típico conformismo en los sistemas educativos tradicionales y ahora se preguntan qué pasó. ¿Qué pasó? Y esto es interesante porque el sistema educativo que quiera sobrevivir estos cambios tiene que montarse en la ola y ver qué es la cosa que están pasando. ¿Qué ha quedado al descubierto, señores? Ha quedado al descubierto que mientras nuestros sistemas educativos proliferan y hablan que tenemos sistemas tecnológicos extraordinarios, que tenemos una base y una plataforma tecnológica extraordinaria, que tenemos una capacidad extraordinaria de funcionamiento en todas las áreas, lo que ha quedado al descubierto, no en su país, no en Puerto Rico, no en cualquiera de los elementos que estamos viendo, sino a nivel mundial, potencias grandes como Estados Unidos, China, Alemania, Inglaterra. ¿Qué ha quedado al descubierto? Sistemas educativos tradicionales. Por eso es el recuento tradicional. Hemos visto sistemas educativos tradicionales presentados en elementos extraordinarios, sistemas educativos tradicionales que aunque estén hablando de plataformas extraordinarias, se mantienen en la educación tradicional. Hemos visto insuficiencia en los servicios tecnológicos. Hemos hablado, matricúlate en mi universidad, que tenemos un equipo tecnológico para apoyar tu elemento extraordinario, pero la realidad es que nadie lo usaba porque sí estaba disponible y cuando todo el mundo lo tiene que usar, entonces nos damos cuenta que los servicios tecnológicos no eran suficientes para absorber los miles y miles de estudiantes que yo atiendo y que digo la capacidad de atender. Hemos encontrado que ha quedado al descubierto ausencia de protocolos para manejos de crisis. Y peor aún, tenemos protocolos para manejos de crisis, pero cuando hay que implementarlos, nos damos cuenta de que no los conocemos y no han sido socializados con la comunidad escolar. Hemos encontrado deficiencias extraordinarias en los sistemas de comunicación. Cuán difícil se le ha hecho a las instituciones contactar a sus estudiantes y toma en consideración que aquí lo que hay es un elemento de distanciamiento social. ¿A qué me refiero? Que los teléfonos siguen funcionando, los correos electrónicos siguen funcionando, las plataformas electrónicas están funcionando. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI haya quedado al descubierto que no hay maneras de contactar a mi estudiante, de contactar a mi personal, porque simplemente no hay nadie en la oficina, ellos no pueden contactar, pero no desarrollé un sistema de manejo de información personal de cada individuo efectivo que sea necesario para utilizarse en este momento? Quedó al descubierto la falta de competencias docentes. Y esto es importante que lo veamos. Tenemos diferentes generaciones enfrentando el COVID-19. Para un docente acabadito de graduar no es tan difícil, en teoría, adaptarse a un sistema virtual como el que estamos viviendo. Pero para un docente que lleva 20, 30, 40 años enseñando, quizás es un poquito más complicado. De hecho, hay excepciones a la regla. No quiero generalizar porque conozco personas de 60, 70 años que me pueden dar clase a mí de cómo usar los sistemas tecnológicos porque son extraordinarios en su desempeño tecnológico. Así que las universidades se han dado cuenta que sus docentes están ahí, que su plataforma electrónica está ahí, pero no tienen idea de cómo funciona ni cómo usarla. Y también falta de capacitación a los estudiantes. Se ha visto que tenemos estudiantes con falta de capacitación básica en procesos de tecnología y obviamente es necesario que se invierta en estos procesos. Todos estos son retos. Así que hay varias áreas impactadas
en estos elementos y que tenemos que visualizar, y que yo las he dividido prácticamente en tres áreas importantes. Y toma en consideración, perdón, el elemento que le dije de capacitación específica a los docentes y a los estudiantes, porque hemos visto, por ejemplo, sistemas que ya habían dado el paso, que ya habían caminado esa milla extra. Hemos visto elementos extraordinarios y específicos, por ejemplo, de que se mantienen conectados con los profesores haciendo sus cursos, comunicación efectiva. Y hemos visto cómo se hacen malabares en otros lugares para decir, como decimos nosotros, resolver en el momento, reaccionar a la situación. Y hemos visto profesores entrando en plataformas y trabajando a través de diferentes medios electrónicos, de hecho, muy efectivos, pero hemos visto otros que para poder resolver están llevando su educación de nivel tradicional a través de comunicación electrónica, que no necesariamente es virtualidad, pero están haciendo el esfuerzo para mantener un elemento común y necesario, que es el elemento de ininterrupción de los servicios. Sabemos, por ejemplo, que muchos de los sistemas educativos, especialmente aquí en los Estados Unidos, dependen de fondos federales del gobierno, de becas del gobierno, y que una condición para que se sigan recibiendo es que no puede haber interrupción en el servicio. Así que mientras yo doy el servicio, tengo que demostrar que el mismo no se ha interrumpido. Así que hay tres áreas impactantes y que definitivamente van a cambiar a partir de este impacto, de este catalítico que llegó, que fue un evento que nadie esperaba y que ha afectado todas las vidas. Y esas áreas son el área administrativa, el área académica y precisamente los servicios a los estudiantes. Y es importante que nos enfoquemos en estos elementos que estamos visualizando. La parte administrativa, que probablemente está compuesta por esas, en las universidades, por los elementos de rectoría, vicerrectoría, presidencia, directores de área. Definitivamente el primer reto que tienen, el primer cambio que va a ocurrir es atemperarse a los tiempos. Todavía tenemos sistemas educativos que uno participa como consultor de algunas universidades y encontramos procesos manuales y procesos que son muy complicados, y de hecho estas universidades están teniendo problemas de comunicación porque no pueden acceder de manera remota los sistemas educativos, los récords de los estudiantes, los récords académicos, en fin, todos esos elementos. De igual manera, es importante que veamos que este atemperamiento o esta actualización que necesitamos nosotros para llegar a los tiempos, es necesario establecer protocolos efectivos de funcionamiento para todo momento. Y cuando hablo para todo momento, me refiero específicamente a no construir un protocolo para cuando hay un terremoto y hacemos de vez en cuando un simulacro a ver si se está haciendo bien, a protocolos de desalojo cuando hay un fuego, a protocolos de protección cuando hay un tirador activo, un active shooting, que hay un caso de emergencia, porque los protocolos se escriben en un papel y se mantienen. Para demostrar la efectividad es poner en práctica esos protocolos, pero sobre todas las cosas, socializarlo para que toda la comunidad escolar entienda que hay un protocolo y que ese es el procedimiento a seguir. Definitivamente, los sistemas de comunicación intrainstitucional e interinstitucional son necesarios. Y aquí vemos sistemas educativos que tienen diferentes recintos. En una ciudad tienen un recinto, en otra ciudad tienen otro recinto, y ha sido imposible hacer de una manera amigable una fusión de información, simplemente porque los sistemas de comunicación nos hemos dado cuenta que no eran tan efectivos como entendíamos que eran efectivos. Así que es necesario en ese desarrollo de esos protocolos trabajar de manera específica para que se incluya protocolos específicos de comunicación, porque es bien sencillo cuando todo corre de manera normal, cuando todo corre en una secuencia, en una estructura, en una rutina. Definitivamente los servicios y la capacidad de los servicios y de la gente se prueban en momentos de reto como estos. Y es necesario utilizar la creatividad de las personas. Mientras todo está en rutina, la creatividad está apagada. Que venga un problema, que venga una situación, que venga un elemento, que venga cualquier cosa, y nos damos cuenta cómo la creatividad aflora. Y hemos visto docentes que no tienen ni idea
de cómo prender una computadora, pero han mantenido sus clases, sus asignaturas de manera efectiva a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de llamadas telefónicas, a través de fotos, el escrito a mano, las preguntas y las envía a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque es necesario que se desarrollen protocolos para que cada cual sepa lo que va a ocurrir, no en la rutina, porque todo el mundo lo sabe, sino cuando ocurren momentos como estos que no se pueden predecir. Retos para los sistemas educativos mundiales, definitivamente, atemperar la infraestructura tecnológica a nuestros tiempos. Y es importante atemperar la infraestructura tecnológica a nuestros tiempos, porque lo que yo creía que funcionaba, el 80% se ha dado cuenta de que no funciona, de que el amplio de banda no es suficiente, porque siempre hacemos estudios para ver la demanda de servicios, para entonces yo hacer una oferta de servicios. Y basándome en esa demanda de servicios y basándome en esa oferta de servicios, yo me estoy dando cuenta que definitivamente he preparado mi infraestructura para que ocurra de esa manera. Sin embargo, me estoy dando cuenta precisamente que no necesariamente es suficiente cuando no solamente los que mostraron necesidad de servicios, sino que ahora por obligación el 100% de mis estudiantes, de mi personal administrativo y de mi personal docente tienen que hacer uso de esa infraestructura tecnológica totalmente. Y ese atemperamiento a la infraestructura es continuo, es continuo. Es necesario que las instituciones educativas establezcan un protocolo extraordinario de capacitación continua en virtualidad, porque el mundo cibernético cada día tiene eventos nuevos. El mundo cibernético cada día tiene elementos extraordinarios. Usted no puede depender de que dio un tallercito aquí o un tallercito allá. Usted tiene que ser capaz, como institución educativa que quiere ingresar al mundo globalizado en el que estamos funcionando, tener la capacidad de mantener un programa continuo. No es un tallercito, es un programa de capacitación continua en virtualidad para que sus docentes se puedan ir manteniendo y caminando en el mismo. A nivel académico, la cosa va igual de la mano. Nosotros tenemos que pensar en que todos nuestros programas que ofrecemos, la capacidad de nuestros programas tienen que tener de alguna manera una aplicación virtual a base de educación a distancia. Es necesario que pensemos como si de ahora en adelante esta va a ser la base. Y usted que es docente y que quizás está conectado aquí con nosotros ahora viendo esta exposición, usted es el primero que tiene que invertir tiempo en capacitarse, porque las universidades de este resultado se van a dar cuenta que a veces hay sistemas a distancia pero en vivo, como es este, que está el profesor en vivo y que realmente a veces funciona y es mucho más económico que mantener una institución presencial. Así que es momento de entender que la capacitación virtual tiene que correr a pasos acelerados y usted como institución tiene que entender que es momento de pensar en invertir, en preparar todos sus programas, todas sus asignaturas, todos sus elementos esenciales a través de educación a distancia. Los elementos académicos tienen que empezar a desarrollar un elemento de relaciones internacionales para el intercambio académico. Es un mundo globalizado. Hay un libro extraordinario que se llama The World is Flat o La Tierra es plana. Es un libro que se escribió hace más de 20 años y es interesante que ustedes sepan, que tengan la capacidad de entender que el mundo no es plano, que la globalización ya ha abarcado elementos que no se pueden detener, que quizás hace 10, 15, 20 años atrás usted quería ser un experto, un candidato extraordinario en su país, porque y ya las barreras de su país en términos de conocimiento han sido borradas, que lo mismo da que tener un profesor extraordinario en mi país que traer uno de cualquier parte del mundo me da el curso igual o de mejor manera que ese estudiante. Así que ese elemento de internacionalización es un reto para los sistemas educativos mundiales. El proceso de revisión curricular es continuo. Usted tiene que tener comités de revisión curricular activos en sus instituciones que vean no solamente cómo el contenido, buscar de la industria, buscar las competencias que las industrias están pidiendo,
no mantener un currículo tradicional basado en objetivos. Estos son los objetivos y basado en estos objetivos yo voy a desarrollar un sistema de enseñanza para que se cumplan con esos objetivos. El mundo globalizado moderno no se basa en objetivos, se basa en competencias. Y yo debiese ir a buscar a la calle, a la empresa, las competencias que esos empleadores, desarrolladores de tecnologías nuevas, hospitales modernos están buscando, que deben tener mis egresados, para yo entonces mirarlo de una manera efectiva y tratar de cambiar esos objetivos y que los objetivos se conviertan en esas competencias deseadas. ¿De qué vale seguir formando profesionales con objetivos que nunca han sido revisados o que han sido lavados la cara y han sido revisados, pero el programa sigue tradicional? Sí, cuando lleguen a formación y se gradúen van a estar desconectados con la realidad de las exigencias. Busque las competencias requeridas para esto. Definitivamente la integración de la virtualidad en los cursos presenciales. Es necesario que ese docente que está trabajando en una sala de clase tradicional, o vamos a decir no tradicional, porque puede ocurrir enseñanza por diferentes estrategias no tradicionales, como aprendizaje basado en proyectos, como aprendizaje basado en problemas, como la estrategia instruccional de la investigación-acción en la sala de clases, pero no hay virtualidad. Así que es importante que cuando este momento pase, que va a pasar, se integre la virtualidad y que sea parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje y que no sea meramente, única y exclusivamente, que lo estamos haciendo ahora como una situación de emergencia porque no hay de otra. Tiene que ser parte esencial y las instituciones educativas tienen que buscar la manera de incentivar el que ese docente se involucre en ese proceso de virtualidad. De alguna manera, ya sean incentivos económicos, ya sean incentivos de capacitación, ya sean incentivos de estudio, ya sea cualquier cosa, privilegios, etcétera. Las universidades deben invertir en incentivar el uso de la virtualidad en los cursos tradicionales y presenciales. Y definitivamente en los servicios educativos, en los servicios tradicionales que estamos enfrentando, en los elementos que estamos enfrentando, servicios a los estudiantes, es importante dotar a esos estudiantes de acceso a infraestructura tecnológica adecuada. Es necesario. Recuerde que aunque somos socios en el proceso de enseñar, aunque como universidades nos compartimos como socios, y qué mejor ejemplo tener sobre 450 personas conectadas en este momento, porque somos socios en el negocio de la educación, negocio de buena manera, porque es en la acción de educar, somos socios, también somos competencia. Y tenga en cuenta que el estudiante que se está formando hoy en día tiene otra forma de activar su conocimiento, tiene otra forma de motivarse, que no fue la suya con la que usted se motivó para estudiar. Y tome en consideración que ese estudiante definitivamente va a ir a buscar las instituciones educativas que mejor me atiendan y que mejor se adapten. Así que dotar al estudiante de acceso de infraestructura tecnológica adecuada es un reto para todas las instituciones mundiales. Fíjese que ahora mismo un reto tradicional es mantener hasta donde sea posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. No importa si es tecnológicamente avanzado o tecnológicamente anárquico, a través de llamadas telefónicas, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede detener. No se puede detener, tiene que mantenerse. Hay que propiciar la accesibilidad de todos los servicios a los estudiantes. Y cuando digo todos, no estoy hablando específicamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy hablando específicamente, si usted tiene servicios de consejería, en estos momentos usted no tiene idea de cómo la incertidumbre, cómo la ansiedad, cómo el miedo, cómo el estrés está afectando a sus estudiantes. Si a usted como docente lo está afectando, imagínese a sus estudiantes. Y es importante que todos los servicios que provee la institución deben estar contemplados en ese plan futuro que yo tengo para que esto no vuelva a ocurrir. Y obviamente esto amarra lo que son los servicios de funcionamiento de manera proactiva y no reactiva. Proactiva y no reactiva. Así que un elemento final, y ya con esto estoy básicamente trabajando la parte final de la presentación, es que no debemos olvidar que los contenidos están en línea.
El contenido se aprende. Y tome en 10 consideración minutos, doctor. aquí en los Estados Unidos, tome aquí en consideración en los Estados Unidos que nos estamos dando cuenta de que hay una educación en el hogar. Se le llama el homeschooling. Supongo que en muchos países existe, donde el padre decide no mandar a un estudiante a la escuela, sino que simplemente el padre lo educa en su casa. ¿Qué ocurre? Que por lo general quien se queda educando al niño en la casa, aquí en los Estados Unidos puedo hablar, y probablemente en sus países, no es un profesional, es una persona que quiere hacerlo en la casa. Sin embargo, resulta que cuando empieza, como decimos aquí, el álgebra, la biología y la química empiezan a picar, empiezan a doler, empiezan a hacerse incomprendibles para una persona que no lo domina, en esos grados 6, 7 y 8, lo envían a la escuela. ¿De qué? Para socializar. Y cuando el niño llega a la escuela, se adapta en contenido. El contenido está, el contenido se aprende. Hace 20 años atrás, las principales universidades de Estados Unidos, top 5, Stanford, Yale, Harvard, Princeton, decían que la educación a distancia era un sacrilegio, que no se podía sustituir a un profesor. Hoy en día tienen los mejores programas de educación a distancia. Así que tome en consideración que lo que nos falta, no pensemos en llevar una mochila, un bulto a la universidad para echarle al estudiante todo lo que tiene que ver con contenido, porque no necesariamente es el qué enseño, sino cómo lo enseño. Y cierro con estas palabras de educación para la vida que le falta a la gran mayoría de los sistemas educativos. Un profesor va a contactar al estudiante hoy y le va a decir, tienes que entregar tal trabajo, porque si no, ese elemento empático es necesario ahora. Y hay que enseñar para la vida porque sus estudiantes están afectados emocionalmente. Resiliencia, la capacidad de levantarse ante momentos difíciles, es necesario enseñarlo. Inteligencia emocional, la capacidad de entender que el 20% de las cosas es la situación que está ocurriendo y el 80% es cómo yo reacciono ante ellas. ¿Cuánta energía perdemos tratando de entender los problemas que están pasando y tratar de controlarlos cuando esas situaciones no se pueden controlar? Pero sí puedo controlar cómo reacciono a ellas. Así que la persona resiliente con alta inteligencia emocional no controla las situaciones, sino controla las emociones. Empatía, desarrolla empatía para que pueda transmitir empatía, para que entienda que en estos momentos entrégame un trabajo, no es tan importante como decir buenos días, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu familia? ¿Tú crees que puedes entregarme el trabajo? Y viva la vida de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo. Sea feliz, trabaje para ser feliz. Señores, ahí están los contactos de este servidor. Anótelos rapidito para que usted los tenga. Creo que la gente del Congreso los va a poder estar presentando. Por favor, vaya a Facebook, busque NeuroStrategies, es una página extraordinaria donde muchas de las personas que están disertando van a tener la oportunidad prontito de trabajar algunos temas. Ahí está el correo electrónico, ahí está el WhatsApp. Ese WhatsApp es el teléfono mío personal. Siéntase la libertad de escribirme para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier situación, cualquier elemento que usted quiera compartir conmigo. Siéntase la libertad de escribirlo, el correo, como le dije, por favor, vaya a Facebook y busque esa página, así mismo, 2 palabras, NeuroStrategies, para que pueda compartir con nosotros. Actualmente soy el director ejecutivo para Puerto Rico y el Caribe del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, BINCA, que está afiliado a Naciones Unidas, y también soy el presidente de NeuroStrategies, una entidad sin fines de lucro aquí en Puerto Rico que estamos trabajando en poder concienciar y capacitar a las personas. Y cierro con esto, durante la noche de hoy vamos a tener un evento de una horita para todos ustedes. Está abierto, así que si a usted le interesa, es 8 de la noche, hora de Perú, Bolivia, Puerto Rico, 1 hora antes para Colombia, así que es a las 7 de la noche. Si le interesa, contacte a la información de contacto que le dije y vamos a tener un evento extraordinario de resiliencia esta noche. Gracias por su atención y aquí, adelante, doctor Santiago. Doctor Juan Fernando Martínez, muchas gracias por esta reflexión, por esta información que comparte usted con todos nosotros. Y realmente la educación, como usted muy bien lo dice, debe trascender la escuela y los muros de una universidad o de un colegio. La educación es un proceso que se ha dado, se da y se debe seguir dando a pesar o gracias a las situaciones que nos rodean. Doctor Juan Fernando, hay muchas preguntas que nos han pasado los asistentes.
vamos a compartir con usted y con todos los demás algunas de ellas. Nos preguntan, nos dicen textual, dicen, ¿es el constructivismo una teoría o un enfoque del cognitivismo? O sea, ¿es el Cognitivismo. cognitivismo? Sí, escribieron cognitivismo. Preguntan, Bueno, la realidad es que si vamos a ese tiempo, hay que tomar en consideración muchos factores y muchas variables. Por ejemplo, en ese momento en que se desarrolla esa teoría constructivista, que en efecto es una teoría, pero también hay algunas personas que lo ven como un enfoque evolucionador del cognitivismo. Tomen en consideración que en ese momento no había, por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos 20 años, que es una cantidad abrumadora de información porque hemos aprendido a cómo estudiar el cerebro. Y aunque se relaciona directamente con lo que el cerebro hoy en día presenta, esta teoría es un proceso de evolución para ir liberalizando una educación que se mantenía cautiva, como que se mantenía controlada y que se le daba un poder absoluto a ese docente, como que era el que tenía el control y el conocimiento de todo y que estábamos a merced de ese docente, el que aprendíamos y que no aprendíamos, porque era el que decía lo que era importante y lo que no era importante. Sí, oficialmente la teoría constructivista, usted la busca en las fuentes de información y aparece oficialmente como una teoría, pero la persona que hace la pregunta ha estado muy al día con los sistemas de la investigación en el área del campo educativo, porque hay gente que ha dicho en esencia que es una conceptualización o una apertura de ese cognitivismo que nos sacó de la rigidez del conductismo y que en efecto lo que hace es liberalizar un poquito más ese pensamiento. muchas gracias. Nos preguntan también, dice, ¿cómo hacer entender a los docentes que este cambio debe hacerse y reevaluar sus competencias para ellos? ¿Cómo cambiar el chip de estos docentes? Extraordinaria pregunta, ese elemento, fíjense que yo siempre digo que cada situación tiene una reacción y cada situación ocurre con un propósito y definitivamente quite del panorama el COVID-19, saque el COVID-19 del escenario y transfórmese a febrero, donde no había una amenaza todavía letal de este evento. Y ha sido la pelea, ha sido la lucha de los sistemas educativos que han tratado, y hay sistemas educativos que han tratado de hacerle entender a sus docentes que esto es lo que viene. Pero hay dentro del ser humano un sentido de conformismo, de mantener el status quo, y hay una palabra que se usa mucho, que es la procrastinación, de ver que como yo lo estoy haciendo está funcionando, ¿por qué tengo que evolucionar? Y también un elemento de la psicología que dice que el ser humano cuando algo no lo entiende se resiste a los cambios y en muchas ocasiones funciona temor. Ahora, yo creo que este elemento del COVID-19, un propósito grande ha sido el que le ha dado las herramientas a esas personas, como menciona el que pregunta, que quieren capacitar, que quieren transformar a sus docentes. Ha sido una herramienta adicional para que se den cuenta que esto ya llegó y es inminente el que tengamos la capacidad de romper viejos esquemas, cambiar paradigma. Ahora no es, mira, voy a dar este taller a ver si lo quieres tomar. Ahora es, mira, se va a dar esta capacitación y te toca tomarla en este momento. Ahora es sí o sí. Sí, doctor, en ese mismo orden hay una reflexión y también pregunta, pero ya usted la respondió, donde nos dice uno de nuestros asistentes que hoy en día los maestros se dedican solamente a crecer, pero en ascenso de categoría y no para estar al día con las generaciones X, Y o Z y que tienen dificultad para dejar los métodos tradicionales. Nos hace la reflexión este oyente y pregunta si eso es bueno para las generaciones recientes, pero ya usted nos dio una respuesta, tenemos No, que evolucionar. sencillamente hay que cambiar el paradigma, hay que convertirnos en líderes transformadores. Tenemos que nosotros emprender el camino y tratar de cambiar este paradigma actual. Como menciona muy bien la persona que está conectada, mire, en la vida hay dos tipos de cosas que no pasan desapercibidas. Usted nace y tan pronto nace, usted empieza a envejecer, pero crecer es opcional. Y ese crecimiento no viene específicamente, como dice la persona, en elementos económicos de ver cómo yo crezco, cómo me posiciono, sino que debe haber una relación directa en que yo sí puedo crecer, yo sí me puedo posicionar, pero que no sea
simplemente porque estoy trabajando para eso, sino porque los méritos que estoy desarrollando me llevan a esas posiciones para tener la capacidad de transformar. Yo prefiero que una persona tenga la capacidad de colocarse en posiciones de envergadura, que siga creciendo, que siga caminando en envergadura hasta que llegue al punto de colocarse quizás en la posición más alta, pero que tenga la capacidad de inyectar esa capacidad de crecimiento en otras personas y no simplemente para recibir un beneficio económico. El mensaje de Steve Jobs, una persona que admiro mucho, que decía que cuando usted siga creciendo, usted va a crear ronchas, usted va a tocar callos y hay gente que va a sentir dolor. Tome en consideración que si usted quiere ser feliz a todo el mundo, deje de ser un líder y venda helados. Es correcto, y también nos hace recuerdo al video que vimos ayer del caracol, de la langosta. Ya, ya confundí el animal, que crecer duele tanto para uno que crece como para los que están al lado. Muy bien. Eso es así. Nos preguntan por acá, cuando usted dice que en el sector educativo se debe tener en cuenta las competencias basadas en la realidad que estamos viviendo y que se deben tener unos protocolos establecidos, ¿cuáles serían esos protocolos y el enfoque pedagógico con sus estudiantes que se encuentran en zonas rurales donde la conectividad es mínima o no tienen herramientas adecuadas para hacerlo? Extraordinario, este extraordinario elemento. Precisamente uno de los retos principales que proyecta los sistemas educativos a nivel mundial es precisamente, yo estoy ofreciendo un servicio como institución y hay que ver porque hay instituciones que miden en algunas ocasiones un beneficio económico por encima de la razón de ser de cualquier institución educativa, que es llevar el pan de la enseñanza. Si yo ofrezco un servicio, yo debo asegurarme que tengo la capacidad de ofrecer el mismo con la misma calidad a todas las personas que quieren participar del mismo y que por supuesto van a pagar por ese servicio. Es importante entender, y para aclarar un poquito quizás el asunto de las competencias que demanda la sociedad, es que no podemos depender de enseñar el curso, por ejemplo, yo estoy muy amarrado a las escuelas de medicina y yo no puedo seguir enseñando un curso, por ejemplo, de anatomía, porque esta es la forma, este es el programa de asignatura y así se sigue enseñando, lleva 5 años sin revisarse, sin yo ir a la calle y ver qué competencias actuales requiere un docente, un médico en el área de anatomía. Entonces yo debo ser capaz de rediseñar esos programas con para que al finalizar ese curso, ese estudiante tenga las competencias que le va a ser más fácil para conseguir un empleo, porque precisamente son las competencias que está buscando esta persona. Así que con la parte de la parte remota, de que sí hay estudiantes que tienen todas las facilidades y hay otros estudiantes que no tienen nada, es un reto extraordinario en la capacidad que deben tener los sistemas educativos para propiciar que lo que predican se cumpla. Que si yo le digo a un estudiante como perfil de ingreso, que requiere un estudiante con estas características y que cuando salga con el perfil de egreso de la institución, salga con estas características, yo tengo que asegurarme, como yo lo vendí, que no importa si vive en Beverly Hills o vive en una colonia en la selva amazónica y se matricula en mi universidad, en efecto yo pueda cumplir con esas competencias que digo que voy a propiciar. Puede garantizarle la calidad, es decir, cumplir la promesa de venta. Muy bien, doctor. Por acá le escriben, doctor Juan Fernando, felicitaciones porque dice la verdad, pero el rol de maestro otra vez sigue siendo indispensable. ¿Cree usted que la teleología tiene lugar en estos espacios virtuales? El concepto de teleología, no estoy muy familiarizado con él. Si me puede explicar, quizás usted, doctor Santiago. Bueno, alguno de los compañeros de pronto que nos quiera fortalecer Sí, o porque apoyarnos con definitivamente el esta. docente juega un rol extraordinario y vital en este proceso. Y no estamos hablando de sustituir a un docente. O sea, el docente está ahí. Estamos hablando de la necesidad de transformar los medios por cual ese docente se expresa ante sus estudiantes de manera que esté atemperado a
a la demanda de la sociedad actual. Lo que sí es que ese concepto de teleología no lo había escuchado. Sí, la teleología es un concepto utilizado desde la física, como la metafísica, que nos hace referencia a que todo en la vida tiene un fin, tiene un propósito, tiene un objetivo de ser. Nos habla más de la causalidad que de la casualidad, es lo que dice en general la teleología, que es un concepto que es, digamos, novedoso para la ciencia, aunque es antiguo en el discurso. Interesante, interesante. Siempre uno gana conocimiento y definitivamente hoy tuve una gran ganancia. Pero sí, en efecto, está relacionado a lo que estoy mencionando. O sea, el docente como experto en la capacitación, experto en contenido, experto en transmitir ese contenido para que se transfiera a otros lugares, y especialmente como docente, usted a veces va a un taller, va a un elemento y escucha un recurso extraordinario y dice, wow, 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 qué interesante, pero salió del taller y se fue todo. Ya no se quedó nada, se llevó un 10%. Así que sí es necesario que entendamos que parte de esas competencias, el docente lo que debe buscar es la manera no de que se quede aquí, no de que después que yo me calle ahora se olvidaron de Juan Martínez y se olvidaron de lo que dijo, sino que busca la manera de encontrar medios efectivos para que ese conocimiento que definitivamente tiene que llegar, llegue y que se adapte al nivel de atención, al funcionamiento ejecutivo del estudiante, a la motivación como columna vertebral de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, doctor. Por acá nos hacen una pregunta, pero no la voy a mencionar para que sepan. Nos están hablando de cómo podemos desde la virtualidad abordar personas que tienen o estudiantes que tienen habilidades diferentes, cognitivas o sensoriales. Ese tema lo vamos a abordar con la doctora Edita en la tarde y es muy importante. Sin embargo, doctor Juan Fernando, si usted tiene algo que aportarnos en este sentido, Sí, algo excelente. general, porque no quiero tocar el tema de la compañera, que sé que va a ser extraordinario, pero en esencia, el mundo virtual se ha desarrollado de manera extraordinaria, y si usted saca un tiempito y siéntese a hacer research, no en site específico ni especializado, en Google, métase a Google y busque la inmensidad de elementos extraordinarios que existen hoy en día para enriquecer la práctica educativa de cada docente, que tome en consideración no su grupo de estudiantes como un todo, sino que tome en consideración que dentro de ese todo hay inteligencias distintas, hay capacidad de aprender distinto, hay gente que se motiva distinta. Tome el ejercicio de sentarse y vea cómo profesionales de la educación han compartido con los demás colegas las cosas que les son efectivas en el manejo de este tema. Muchas gracias, doctor. Hay muchas otras preguntas, pero ya todos tienen su WhatsApp, todos tienen su correo electrónico y estoy seguro que usted de una manera muy, pues como siempre lo ha demostrado por lo que nos conocemos y por lo que ha evidenciado en esta tarde, en esta mañana, dependiendo de la parte del mundo en que estemos, va a estar dispuesto a responderlas. Nos piden, por favor, que coloque nuevamente la diapositiva donde invita usted a la conferencia de esta noche para que puedan inscribirse. Sí, ahí está la información. Es un link sencillo, hay capacidad para mucha gente. Usted lo que tiene que hacer es escribirme por WhatsApp. O de hecho, Santiago, no sé si de alguna manera se la puedo compartir a usted para que usted también la pueda compartir con ellos, pero de todas maneras es sencillo, le pasaría el contacto para que se puedan inscribir. Es 8 de la noche para Perú, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, 7 de la noche para México, Colombia. Pero cuando me escriban le puedo mandar el contacto. De hecho, pueden entrar a la página de Facebook NeuroStrategies, allí está el evento también. Y nada, como dijo el doctor Santiago, no se equivoca en hablar de accesibilidad, principalmente para una persona que vive solo y que está encerrado 24/7, así que aunque sea para contarme un chiste nuevo, me puede escribir. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y yo quiero enfatizar algo que usted acaba de decir, tiene que ver con NeuroStrategies. NeuroStrategies es una iniciativa, es una empresa que tiene
el doctor Juan Fernando Martínez, con otras personas, Juan Fernando Martínez Pérez, donde se trabajan temas muy interesantes de neuroeducación, de neuromarketing, de neuromanagement. Entonces, realmente aprovecho este espacio para invitarlos a todos los que nos escuchan para que visiten las redes de NeuroStrategy, porque es una fuente de conocimiento. Hay muchas actividades gratuitas, hay otras que no lo son, pero hay muchas gratuitas. Entonces, pues, les invito a que visiten ese espacio que tan amablemente nos ofrece el doctor Juan Fernando Martínez. No, y para cerrar, Santiago, a través de RAICE, que es una organización extraordinaria a la cual me honro en formar parte, y es el esfuerzo de difundir estos momentos de las personas que nos están escuchando, que quieran participar de la conferencia, y si quieren organizarla para los sistemas educativos, tanto el doctor Santiago Restrepo como este servidor, vamos a estar en la disposición de organizar eventos en las próximas semanas. Son eventos de 1 hora a 1 hora 15 minutos para llevarlo a sus organizaciones. Es simplemente que nos dejen saber el interés y lo vamos a estar haciendo de manera gratuita. Ah, y se me olvidó indicarles que toda persona que participe recibe certificado de participación del evento. Obviamente tiene que estar conectado al 80% del tiempo que va a estar ofreciendo. Se hace a través de vía Zoom y va a recibir certificado de participación de estas dos organizaciones, que es el Buró Internacional de Neurociencia, NeuroStrategies, y avalado totalmente por RAICE. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Fernando. Para terminar, voy a leer algo que uno de nuestros asistentes envía y lo voy a leer textualmente. Dice: buenos días. Desde mi función de docente me doy cuenta que si elementos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje todavía yo uso recursos tradicionales. Sin embargo, por mi formación he tenido que arreglármelas para hacer más práctica la clase y definitivamente estoy más creativa ahora que antes. Asimismo, hay que considerar a los estudiantes que presentan alguna capacidad diferente para integrarlo a la clase. Sí, efectivamente, me alegro mucho que conversaciones como esta que tuvimos con el doctor Juan Fernando Martínez y con todos los compañeros nos ayudan a abrir el panorama, a generar creatividad, a salir adelante y a ser cada día mejores trabajadores, pero sobre todo mejores personas. Vamos a dejar acá en este momento agradeciéndole al doctor Juan Fernando por esta maravillosa conferencia que nos compartió. Y vamos a darnos unos 15 minutos a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, o sea, exactamente en 16 minutos estaremos regresando y vamos a tener la conferencia que nos va a compartir Santiago Restrepo Garizabal, o sea, yo. Nos vemos ahora. Que estén muy bien.